Gálatas capítulo 5, el verso 16, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El siguiente verso dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a orar una vez más. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de estar una vez más aquí delante de su presencia. Qué linda la presencia que sentimos, Señor. Qué lindo es ese espíritu que está fluyendo de una manera hermosa y preciosa aquí en medio nuestro. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes para continuar con la enseñanza de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, en si me ayuda moviendo esto, hermana Selma, por favor, lo vamos a poner ahí. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias, hermana Selma. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con lo que estamos enseñando. Recuerde, ya tenemos algunas semanas que venimos enseñando ciertos temas que de alguna manera están vinculados el uno con el otro, para que podamos entender lo que vamos a ver el día de hoy. El domingo pasado precisamente estábamos hablando de ese espíritu de impiedad que está fluyendo y que se está moviendo dentro de la humanidad y por supuesto dentro del pueblo de Dios. Sabemos que es algo que ya está establecido. Estábamos viendo la semana pasada o el domingo anterior, en donde el Señor nos habla que todas estas cosas iban a pasar en los postreros tiempos, es decir, en los últimos días. Sabemos por la palabra de Dios y por muchos de los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor, que sí, efectivamente estamos viviendo en los últimos días. Por lo tanto, sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo y ese espíritu de impiedad está cada vez más creciendo y se está expandiendo en el mundo entero y por supuesto dentro del pueblo de Dios también. Decíamos que el espíritu de impiedad consiste en la falta de temor, en la falta de respeto, en la falta de obediencia a nuestro Dios. En eso consistía el espíritu de impiedad. Si usted quiere entender un poco más todo esto y lo que vamos a estar mencionando ahora, le invito a que vaya a la enseñanza del domingo pasado, la que dimos el viernes, y esta, por supuesto, para que pueda entender y completar mejor su comprensión. Entonces mencionábamos que ese espíritu de impiedad está afectando a la humanidad, que es parte de una consecuencia de que estamos viviendo en los últimos tiempos. El día viernes estábamos hablando acerca del hecho también de ser sensibles al Espíritu Santo de nuestro Dios, que no es algo opcional, sino que es algo necesario para la vida del ser humano. El ser humano puede tener todo en esta tierra, desde comodidad, dinero, cosas materiales, etcétera, etcétera, pero si no es sensible a la presencia del Señor, prácticamente no va a saber distinguir hacia dónde el Señor lo quiere llevar, hacia dónde el Señor lo quiere conducir. Va a andar extraviado, perdido. Eso lo estuvimos hablando el día viernes, en la enseñanza del día viernes, en donde decíamos que la definición de ser sensibles al Espíritu Santo de Dios consistía en tener la capacidad espiritual para percibir y responder al llamado de Dios. En pocas palabras, necesitamos ser maduros y receptivos para dejarnos guiar por nuestro Dios, porque de esa manera no vamos a estar oponiendo ningún tipo de resistencia. Eso lo estábamos hablando el día
viernes. Gloria a Dios. ¿Se recuerdan que mencioné que iba a dar la segunda parte? Pues hoy vamos a estar hablando de esta segunda parte, en donde vemos que necesitamos ser sensibles a la presencia del Señor, hermano. También decíamos que ser sensible a la presencia de Dios no tiene nada que ver con el hecho de que alguien sea frágil, nada que ver. Ser sensible a la presencia de Dios es sencillamente tener esa capacidad para entender a Dios, para poder hacer su voluntad, porque de lo contrario estaríamos haciendo lo que nosotros quisiéramos y no la voluntad de Dios. Mencionábamos también que qué pasaba cuando alguien se volvía insensible al Espíritu Santo de Dios. Mencionábamos que la primera característica que ocurría cuando alguien era insensible a la presencia del Señor es que tenía un corazón duro. El corazón de esa persona se comienza a endurar. Razón número 2. Esa persona que se ha vuelto insensible a la presencia del Señor ahora comienza a perder su conciencia acerca de nuestro Dios. La razón número 3, comienza a tener dificultad para seguir la verdad de la palabra de Dios. Es decir, comienzan a incomodarle la palabra de Dios. Comienza a incomodarle las cosas que son de Dios. Repito, esas son consecuencias y los peligros cuando alguien se vuelve insensible a la presencia del Señor. Como punto número 4, comienza a aislarse de la guía divina que provee nuestro Dios. Comienza a separarse. Algunos se van de la iglesia, otros ya no se quieren congregar tan a menudo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que hay muchos peligros que pasan y ocurren en la vida del creyente cuando se vuelve insensible a la presencia de Dios. Y como quinta característica, que es a la que nos vamos a adentrar en los próximos minutos, es que comienza a dejar filtrar el mundo en su vida. Y cuando el mundo comienza a filtrar en su vida, poco a poco empieza a ceder cosas que antes consideraba que eran pecaminosas, que no eran agradables a Dios. Ahora como que ha ido bajando un poco la guardia, ahora ha ido flexibilizando aquello que consideraba bastante malo, ahora como que ya no lo mira tan malo y comienza a cambiar un poco ese pensamiento. En pocas palabras, sin darse cuenta, comienza a convertirse en un cristiano, pero mundano. Ese es el tema que quiero hablar en esta hora. Cristianos mundanos. Eso es a donde me quiero enfocar. Como dije hace un momento, me gustaría que vengamos revisando cada una de estas enseñanzas para que nos demos cuenta que nuestro Dios, como nuestro Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, porque estamos viviendo en los tiempos, en los últimos tiempos, hermanos, y usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El espíritu de piedad habla de una falta de temor y reverencia al Señor. Sabe, querido hermano, que en este año 2026 hay creyentes que le tienen más miedo a perder el trabajo que a lo que Dios pueda hacer con sus almas. ¿Sabe, querido hermano, que en este año 2026 hay creyentes que le tienen más miedo al diablo que lo que Dios puede hacer, queridos hermanos? Sabemos que el diablo es una criatura, una creación de Dios, y él no tiene poder más de lo que el Señor le permite. Pero el único que tiene poder para dar vida o para quitarla o para hacer lo que sea su voluntad es nuestro Dios. Y el espíritu de impiedad, queridos hermanos, es eso lo que está promoviendo para que el creyente termine alejándose de Dios, para que el creyente ya no le tenga temor a Dios.
le tiene más miedo al patrón, al jefe, le tiene más miedo a una sombra que sale por la noche y no al Señor. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, porque ahora ese creyente, si ya no teme al Señor, si ya no adora al Señor, si ya le incomoda la palabra de Dios, si ya le incomoda todo lo relacionado con la palabra de Dios, ahora ese creyente es insensible y por ende se va a ir alejando poco a poco hasta que las cosas pecaminosas de esta tierra comiencen a filtrarse en su vida, en su casa, en sus hijos y en todo lo que prácticamente lleva a cabo. Mire lo que nos dijo el Señor Jesucristo, Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 14. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 14. Gloria a Dios. Ahora el creyente ha comenzado a parecerse al mundo. Ahora el creyente ha comenzado a darle la bienvenida a las cosas que son de este mundo. Por supuesto, pecaminoso. Juan capítulo 17, el verso 14. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 17, el verso 14. Dice el Señor Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si usted trata de vivir la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios, usted le va a caer mal al mundo. Amén. Pero si usted no vive la palabra de Dios como lo enseña la palabra de Dios, todo el mundo lo va a amar. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El verso 17 termina diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De quién está hablando? Del Señor. De sus discípulos, está hablando de sus hijos, está hablando de su iglesia. Usted y yo somos ahora hijos e hijas de Dios. Aunque vivimos en este mundo, ya no somos parte de las cosas, de los planes, de las cosas que se llevan a cabo en este mundo. Por supuesto, estoy hablando de cosas pecaminosas, cosas que no le agradan al Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 17. Gloria a Dios. Aleluya. Entiendo cuando hay un creyente que está recién llegado al Evangelio, obviamente hay que pasar por un proceso y poco a poco se va a ir acostumbrando y aprendiendo a través del consejo de la palabra de Dios, que ahora él ya no es parte de este mundo. Efesios capítulo 4, el verso 17. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene, por favor. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mire lo que dice el Señor, que ya usted y yo no debemos andar como andan las demás personas que están a nuestro alrededor. Amén. Amén, amén. ¿Usted anda como el Señor dice en su bendita palabra? ¿O usted ha comenzado a hacerse amigo de aquellas cosas que no le agradan al Señor? Es importante que entendamos, hermano, todas estas cosas van de la mano. Espíritu de impiedad, falta de temor, falta de obediencia, falta de respeto a Dios, falta de sometimiento a Dios. Un espíritu insensible, un espíritu que está perdido, extraviado, no entiende la voz, la dirección de Dios. Cuando el Señor le habla, no lo entiende, no sabe discernir quién es su Señor, su Salvador, y comienza a darle prioridad a otras cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hay en esta tierra. Por eso es que usted y yo tenemos que día con día orar y buscar la presencia del Señor, para que sea el Señor el que
rompa toda cadena, toda atadura, toda inquietud, toda artimaña que el enemigo o este mundo está lanzando en contra nuestra para poder obtener la victoria y poder salir de cada una de estas cosas. Primera carta de Juan en el capítulo 2, el verso 15. Primera carta de Juan en el capítulo 2, el verso 15. Glorias sean dadas al Señor. Amén, amén. Cristianos mundanos. Eso es también, por eso estamos hablando y le estoy pidiendo de favor que revise lo que estamos enseñando. Esto no es palabra de hombre, es lo que el Señor nos está advirtiendo que está pasando en estos tiempos muy peligrosos. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15, dígame aleluya si usted lo tiene. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, tenemos que entender, amados hermanos, que cuando la Biblia habla que nosotros no debemos amar ni enfocarnos demasiado en las cosas de este mundo, está hablando de las cosas pecaminosas. No vamos a irnos a los extremos y decir todo lo que está aquí no sirve, porque nos estaríamos incluyendo nosotros también. Pero tenemos que entender lo que nos dice la palabra de Dios. Hay cosas, hay lugares, hay prácticas que usted y yo no deberíamos de practicar nunca. ¿Por qué? Porque esas cosas no le agradan al Señor, como por ejemplo lo que está muy de moda en estos tiempos, relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, animales, niños, etcétera, alcohol, drogas, vanidad y tantas cosas que nosotros encontramos. Sabemos que estas cosas al final llevan a la persona a que se aleje de Dios y a que dependa tanto de estas cosas que se le olvida el temor y el respeto hacia nuestro Dios. Y muchas veces el creyente no se da cuenta. Muchas veces el creyente dice, pero yo no le veo nada de malo a eso. A mí me parece que eso no está tan mal. Claro que sí, exactamente eso es lo que el enemigo, lo que este mundo quiere que el creyente piense, que no tiene nada de malo, que eso no está tan mal. Pero sabemos que a través de la palabra de Dios, el Señor dice que efectivamente eso sí está mal. Por ejemplo, sabemos que ahora es bien común decir mujer con mujer, eso no tiene nada de malo. Si se ama de verdad, no tiene nada de malo. Hombres con hombres, si se aman de verdad, no tiene nada de malo. Pero eso es lo que dice el mundo, lo que el mundo está ofreciendo. Pero el que realmente conoce y obedece la palabra de Dios, sabe y va a decir, no gracias, yo no participo, mis hijos, mi familia no participamos de esta cosa. Nosotros creemos lo que el Señor dice en su bendita palabra. Tenemos que entender, queridos hermanos, que nosotros ya no somos parte de este mundo. Somos nuevas criaturas, dice 2 de Corintios 5:17. Y si somos nuevas criaturas, nosotros ya no tenemos que participar en estas cosas. Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 5, el verso 1. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 1. Estamos en el mundo, pero ya no practicamos las cosas pecaminosas que hay en este mundo. Gálatas capítulo 5, el verso 1. Sabemos que el enemigo quiere que nosotros, si no las vamos a practicar, por lo menos comencemos
a pensar un poco o a cambiar nuestro pensamiento de tal manera que lo que antes considerábamos malo y pecaminoso, ahora ya no lo consideremos malo ni pecaminoso. Y eso es un peligro. Esos son los peligros que nos está hablando el Señor de que estas cosas iban a pasar en los últimos tiempos. Gálatas capítulo 5, el verso 1 dice el Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, hermano, el Señor nos ha hecho libres. Amén. ¿Cuántos de los libres dicen amén? Amén. ¿Cuántos de los libres dicen gloria a Dios? Si el Señor nos ha hecho libres, hermano, ¿por qué vamos a estar volviendo a ese lugar, a las prácticas que sabemos que no le agradan al Señor? Colosenses capítulo 1, el verso 21. Colosenses capítulo 1, el verso 21. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, el verso 21. Gloria a Dios. Aleluya. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros éramos extraños y advenedizos, dice la palabra de Dios. Nosotros nos deleitábamos practicando de todo tipo de maldad, de todo tipo de perversión, de todo tipo de pecado, y nos gozábamos y nos deleitábamos en esas cosas. Pero ahora, por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, por el bautismo en agua, invocando el nombre del Señor Jesús, ahora usted y yo hemos sido reconciliados para con nuestro Dios. Amén. Santiago capítulo 4, el verso 4. Gloria a Dios. Aleluya. Santiago capítulo 4, el verso 4. Sabemos que si alguien ya perdió el temor a Dios, pues si ya le perdió el temor a Dios, esa persona va a hacer cualquier cosa. Por eso vemos ahora que hay hijos que matan a sus padres. Por eso vemos ahora tanta maldad. La Biblia dice, en los postreros días la maldad se va a incrementar. ¿Por qué se está incrementando la maldad cada día más y más? Por la falta de temor, respeto y obediencia a Dios. Ahora el ser humano, como dije hace un momento, le tiene más miedo a un hombre en esta tierra y no al Creador. Santiago capítulo 4, el verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Note lo que dice el Señor, que si alguien ha comenzado a dejar filtrar, a dejar pasar las cosas del mundo, lo pecaminoso, la maldad, lo que no agrada al Señor en su vida, en su casa, en su familia, ahora esa persona se está convirtiendo en enemigo de Dios. Y pregunto yo, ¿será que Dios se va a llevar a un enemigo para la patria celestial? Yo creo que no. Yo le pregunto ahora a usted, ¿quiere ser usted enemigo de Dios? Realmente nadie desearía ser enemigo de Dios porque no le va a ir bien. Pero note que el Señor nos deja su bendita palabra para que nos demos cuenta la manera como nosotros podemos mantenernos fieles al Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, el verso 3. Gloria a Dios. Segunda de Corintios en el capítulo 10, el verso 3. Aleluya. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, el verso 3. Dígame amén si usted lo tiene. Segunda de Corintios, capítulo 10, el verso 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, a pesar que estamos en este cuerpo,
que es débil por naturaleza, con muchas inquietudes y tantas cosas, pero tratamos de esforzarnos para hacer lo mejor para nuestro Dios. Tratamos de buscar siempre ser sensibles delante de la presencia de Dios. Si nosotros no somos sensibles, entonces ¿cómo nuestro Dios nos va a poder guiar? ¿Cómo nuestro Dios nos va a dirigir? Necesitamos conectar o estar conectados con nuestro Dios. Como mencionaba el día viernes, el ejemplo de este micrófono. Para que este micrófono pueda trabajar muy bien, necesita un aparato que le esté mandando la señal clara y precisa para que este aparatito pueda funcionar en perfecta condición. Si el aparato de atrás, el que está emitiendo o lanzando la señal, está bien, pero este aparato no está bien, como por ejemplo, las baterías ya se descargaron, o alguna cuestión adentro se le dañó, se le desprendió un cable o algo, aunque aquel aparato de atrás le esté mandando buena señal, este aparato muy bonito y todo lo demás, pero no va a servir para nada. Amén. Así somos nosotros. Nuestro Dios es el que nos manda la señal y nosotros somos los receptores. Si nosotros podemos oír la voz, hablábamos el día viernes de que nuestros oídos tienen que hacer o permitir que con el paso del tiempo podamos agudizar nuestros oídos para saber discernir y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios está hablando a su pueblo, hermanos. La pregunta sería, ¿su pueblo está oyendo al Señor? Dios nos está hablando y nos está dando indicaciones de cómo debemos proceder mientras estamos en esta tierra o los años que nos faltan para estar en esta tierra. La pregunta sería, ¿el pueblo de Dios está poniendo en práctica lo que Dios está diciendo que hagamos? ¿Cómo pueden los cristianos estar en el mundo pero no ser del mundo? Pregúntele a su hermano que tiene a la par, por favor. Dígale a su hermano o hermana que tiene a la par: hermana, ¿cómo pueden los cristianos estar en este mundo pero no ser parte del mundo? Pregúntele, por favor. Vamos. Pregúntele, ¿cómo pueden los cristianos estar en el mundo pero no ser parte del mundo? Bueno, vamos a la Biblia. Gálatas capítulo 5, el verso 16. La porción con la cual acabamos de iniciar esta enseñanza. Gálatas capítulo 5, el verso 16. Porque a lo mejor alguien dirá, es imposible. No se puede. La presión del mundo es tan grande. Dirán las hermanas, es que pastor, mire cuánta cosa bonita, cuánta ropa bonita, mire cuánto adorno, cuánto detalle, qué maquillaje, qué pintura y qué esto. Dirán los varones, pastor, pero es que mire cuánta cosa que nos llama la atención, que la internet, que la tecnología y que esto y que lo otro para ponerme, que esto, que para estar a la moda. Es imposible, pastor, vivir en este mundo sin ser parte de este mundo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 16. ¿Lo tiene? Amén. 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 Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo sí lo podemos lograr? De estar en esta tierra y no ser parte de ella. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en él, andad en la carne, andad en él. ¿Y qué más? Y no satisfagáis. Se da cuenta que sí se puede. Claro, el que dice que no se puede es porque no anda caminando en el Espíritu. El que no está siendo sensible al Espíritu Santo de Dios. Claro, si alguien no es sensible al Espíritu Santo de Dios,
definitivamente nunca va a poder vencer, nunca va a poder decirle no a las cosas pecaminosas. Pero el que anda en el Espíritu, el que se deja guiar, el que camina guiado por el Espíritu Santo del Señor, esta persona sí puede caminar, sí puede vivir, sí puede llevar a cabo absolutamente todo y no tiene problema con esta cosa. Al contrario, tiene su mirada puesta en el Señor. Sabe que todas estas cosas, vanidades, cosas materiales, son temporales. Pero el que no se deja guiar por el Espíritu del Señor, en pocas palabras, es insensible a la presencia del Señor. Siempre va a estar satisfaciendo no al Señor, sino a los deseos de su carne. Yo le pregunto a usted, ¿qué cosa no nos pide nuestra carne, hermanos? ¿Qué cosa no nos pide nuestra carne, tanto para varones o como para las hembras? Porque a veces las mujeres creen que solo ellas tienen tentaciones, que solo ellas les inquietan las cosas que hay en esta tierra. No, también nosotros los varones nos inquietan muchísimas cosas, quizás hasta más que las mujeres. Y ellas no se han dado cuenta. Pero note, queridos hermanos, iglesia del Señor, la única manera como nosotros vamos a poder caminar y continuar viviendo en este mundo sin formar parte de las cosas que ofrece este mundo es andando, caminando en el Espíritu Santo. Es decir, estando recibiendo esa señal, esa guía que proviene del Espíritu Santo de Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. El que no se deja guiar por el Señor, pues definitivamente, cuando el enemigo le manda cosas que pruebe de esta tierra o de este mundo, sencillamente no le va a decir no. Al contrario, le va a decir sí. No tiene nada de malo, o después me arrepiento y tranquilo, aquí no pasó nada. Pero el que anda caminando, el que se deja guiar por el Espíritu del Señor, dice, no gracias, yo no pruebo, yo no consumo, yo no visito esos lugares, yo no tengo esa clase de amigo, yo no me junto con ese tipo de personas, no porque sea creído o me crea más que los demás, sino porque yo temo a mi Dios, temo a mi Rey de Reyes, a mi Señor que es Rey de Reyes y Señor de los señores. Y he entendido que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Por lo tanto, mi cuerpo no lo uso para nada más que no sea lo que le rinde honra y gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué más sigue diciendo? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, es la voluntad y el deseo del Señor que usted y yo seamos santos para el Señor. Amén. Pero no solo en algunos aspectos. Porque es bastante interesante que en estos tiempos encontramos muchísimas congregaciones, hermanos, hermanas, entre comillas, que dicen que son santos y que temen a Dios, pero solamente es una parte de ellos, como tal vez solo el corazón, y el resto lo están dejando para las cosas de este mundo. Eso se llama ser un cristiano mundano. Dice que cree en Dios, dice que ama a Dios, dice que está dispuesto a hacer lo que sea por el Señor. Pero cuando escucha la palabra de Dios y le dice, hijo mío, no te juntes con este tipo de situaciones, lo primero que hace es enojarse. Se molesta.
Qué estricto se la llevan en esta iglesia. Ese pastor, ¿cómo se la lleva de estricto? Como si él no fuera pecador también. Y comienza a molestarse y a mostrar todo tipo de conducta y pensamiento. Sabemos que cuando eso está pasando es que el temor a Dios se ha ido perdiendo. Amén. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Le estoy dando citas bíblicas que demuestran y confirman que sí podemos continuar viviendo en este mundo sin ser parte del pecado que hay en esta tierra. Amén. Hebreos capítulo 12, el verso 14, dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, alguien puede estar preocupado por todo lo que hay en esta tierra, y no me malinterprete, podemos hacer muchas cosas sin descuidar o pasar por alto la santidad que tanto le agrada al Señor. Nosotros como cristianos temerosos del Señor tomamos en cuenta la opinión de nuestro Dios. Amén. Como en el matrimonio, cuando a veces al varón no le gusta la cebolla y le dice: amor, prepárame unos huevitos picaditos ahí. Y viene la esposa que ama a su esposo y que toma en cuenta la opinión de su esposo y conoce que a su esposo no le gusta que le ponga cebolla, ni aunque sea un pedacito chiquitito. ¿Cómo lo ama? Dice: amo a mi esposo, su opinión cuenta, le prepara sus huevitos y no le pones la cebolla. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la esposa dice que lo ama y no toma en cuenta la opinión? Pero a ella le gusta y le dice: le voy a poner harta cebolla, dice, porque a mí me gusta, y si él me ama tiene que comer como a mí también. No, así no es. Lo que va a causar es problemas en el hogar. Amén. La iglesia tiene que estar atentos sus oídos a lo que dice su Señor, su Salvador, su Dios, el Todopoderoso, hermano. Somos del Señor, hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Amén, así es. Yo sé que el mundo viene y dice: ¿por qué no te haces esto? ¿Por qué no te vistes así? Porque mira, una retocadita no te va a caer mal. Toda payula, toda la piel está como que te estás muriendo. Parece que ya pareces muerte andando. Ahí algo, arréglate. Te vas a ver más bonita. Pero el Hijo de Dios dice: no, esa ya me las conozco, el Señor te reprenda, yo estoy bien como el Señor me ha hecho, y si el Señor me ha hecho así, yo le creo a Él y no a las cosas que hay en esta tierra. Porque el enemigo: no, mejor, mira, si te pones esta clase de ropita, vas a ver que te vas a ver más atractivo. Más personas le vas a llamar la atención. Pero el que conoce al Señor, el que está tomando en cuenta la opinión del Señor, no de cualquier señor, sino del pastor de pastores, dice: no, muchas gracias, eso no va conmigo. Yo alabo a mi Señor, entiendo que yo soy lavado con la sangre del Cordero, entiendo que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y por lo tanto para lo único que sirve este cuerpo es para rendirle honra y gloria al Señor, y nada a las cosas de esta tierra. Mateo capítulo 5, el verso 14. Gloria a Dios. Pero el que no toma en cuenta la voz del esposo. Recuerde, hermano, usted y yo ya estamos casados con el Señor. Ya estamos casados con el Señor. Y la esposa que no toma en cuenta la opinión del esposo va a tener serios problemas.
No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, el verso 14. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Dice la Escritura, vosotros sois las tinieblas de este mundo. ¿Cómo fue? Mis lentes no me están ayudando. Muy bien, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué somos usted y yo? La luz que alumbra a este mundo. Eso es lo que debemos ser. Es lo que el Señor espera que nosotros seamos. No tinieblas, sino luz. Mateo capítulo 7, el verso 20, por favor. Mateo capítulo 7, el verso 20. La luz siempre se mira desde cualquier lugar, desde cualquier distancia. Mateo capítulo 7, el verso 20. De igual manera nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que distinguirnos desde cualquier parte que alguien nos mire y nos encuentre. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Mateo capítulo 7, el verso 20 dice la Escritura: así que por sus frutos los conoceréis. Si alguien es del Señor, pues va a tratar, se va a esforzar cada día para dar frutos buenos, agradables al Señor. Pero si alguien no está escuchando, si alguien no se está dejando guiar por el Señor, pues entonces no va a haber fruto. Lo único que va a haber es tinieblas en esa persona. Mateo capítulo 26, el verso 41. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, el verso 41. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Amén. Amén. Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Amén, amén. Mateo 26, 41. Dígame aleluya si usted lo tiene. Aleluya. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le estoy dando citas bíblicas que demuestran y comprueban que sí podemos vivir en esta tierra, pero no formando parte de los pecados o de las acciones indebidas que se llevan a cabo en esta tierra. Gloria a Dios. Si nosotros estamos velando y orando, claro que el Señor nos va a mantener fortalecidos en todo momento. Pero si el cristiano no está orando, claro, una escoba que se le aparezca con falda ahí, lo bota. Amén. Una persona que se le aparezca ahí y le diga, mira que hazte esto y lo otro, rápido. Ay, sí, de verdad. ¿Por qué no me lo había hecho antes? Claro, rápido cae. Rápido cede a las cosas pecaminosas. Pero el que está velando, recuerde, la palabra velar significa estar despierto, estar atento, estar buscando la presencia del Señor. Él puede discernir cuando alguien es sensible al Espíritu Santo de Dios. Decíamos el día viernes que puede discernir, puede ver, puede oír cosas que los demás no las miran ni las oyen. Pero el que es sensible a la presencia del Señor puede discernir los ataques y las artimañas que el enemigo le está lanzando. E incluso en ocasiones puede darse cuenta con qué motivo o propósito una persona se le está acercando. Hermanos, no todas las personas que se nos acercan, aunque se miren buenas personas, son para algo bueno. Nunca sabemos. Hay que probar los espíritus, dice la palabra del Señor. Por eso es necesario que usted y yo seamos sensibles a la presencia del Señor. Amén, amén. Juan capítulo 5, el verso 39. Juan capítulo 5, el verso 39. El que no es sensible
a la presencia del Señor, dice, no voy al culto porque me voy a perder el partido del mundial. Claro, no es sensible al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque su mirada, su atención está puesta a las cosas de esta tierra. No me malinterprete, ver un partido de fútbol no está malo, pero cuando yo dejo de venir a la casa de Dios, dejo de orar, dejo de estudiar la palabra, dejo de ayunar por estar engrido viendo la televisión, el dichoso mundial, eso sí es pecaminoso, queridos hermanos. Juan capítulo 5, el verso 39, dígame aleluya si usted lo tiene. Aleluya, dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted y yo estamos reflexionando y meditando en la palabra de Dios, créamelo, querida iglesia del Señor, que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Pero si usted y yo no estamos meditando en la palabra de Dios, entonces en vez de crecer, vamos a decrecer. Es decir, vamos para abajo. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Dígame amén si usted lo tiene. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Aleluya. ¿Usted quiere ser amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿Usted quiere ser un cristiano mundanito o quiere ser un cristiano verdadero de Dios? Amén. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Todo lo bueno cuesta, queridos hermanos. Todo lo bueno cuesta y nosotros tenemos que esforzarnos para la honra y gloria del Señor. Hebreos capítulo 10, el verso 25, dice la Escritura, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué le pasa al creyente cuando deja de congregarse, hermanos? Comienza a dejar de orar, comienza a dejar de leer la Biblia, comienza a dejar de ayunar, comienza a dejar de ser temeroso al Señor y su palabra. Ahora comienza a abrirle la puerta a las cosas que hay en esta tierra. Ahora le comienza a calar fácilmente todas las dardos de fuego que lance el enemigo. Y si no tiene cuidado, cuando menos sienta, en su mente cree que está bien y que todo está perfecto y que si Cristo viene se va con él y que no pasa nada. Pero la realidad es que cuando el Señor dice que debemos de congregarnos, es porque el Señor conoce que usted y yo tenemos que estar siempre aprendiendo de la palabra de Dios, que el Señor nos esté guiando. ¿Cómo nos guía el Señor? A través de su bendita palabra, a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, tenemos que congregarnos siempre. Debemos de tratar, hacer ese esfuerzo para congregarnos. Sabemos que en este país hay muchas dificultades para congregarnos, pero el que ama a Dios, el que anhela agradar a Dios, trata de hacerlo lo mejor que se puede siempre. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 33. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 33. Estamos contestando la pregunta, queridos hermanos, de cómo pueden los cristianos estar en el mundo, pero no ser parte de este mundo. Gloria a Dios. Le estoy dando varias citas bíblicas para que después no vaya a decir, yo no sabía. Pequé y no sabía, allá me quedé, fulano me dijo, me agarraron del pescuezo y me forzaron. No, si usted se aparta y se sale del redil del Señor es porque usted quiere. Gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 33, dice el Señor en su palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con los amiguitos.
Cuidado con los compañeros de trabajo. Pastor, son malos ellos. No, yo no estoy diciendo que son malos. Solo hay que tener cuidado, hermano. Cuidado aún hasta con la misma familia, los miembros de la familia. Uno nunca sabe, hermanos. Tenemos que estar escudriñando. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice nuestro Dios. Tomar en cuenta la palabra del Señor. El Señor dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con juntarte con alguien que no le gusta la oración. Porque cualquier rato a lo mejor a ti ya no te va a gustar orar. Cuidado con juntarte con alguien que no le gusta venir a la casa de Dios. Y más ahora en este mes del mundial, que le va a decir, no, mejor vamos al mundial o miremos el partido y después vamos a la iglesia. Cuidado con juntarte con ese tipo de personas. No te va a ayudar a crecer en nada. Amén. Efesios capítulo 5, el verso 21. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Esta es palabra de Dios, queridos hermanos. Esto es palabra de Dios. Recibamos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos edifica, nos ayuda a crecer, queridos hermanos. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, el verso 21. Dígame amén si usted lo tiene, por favor. Amén. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros debemos de dejarnos pastorear por nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14. Gloria a Dios. Dígame aleluya si usted lo tiene. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14. Gloria a Dios. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías no me conocen. Y las mías de vez en cuando me hacen caso. Y las mías cuando les conviene me hacen caso. ¿Usted es oveja del Señor? Amén. Pocos amén. ¿Y el resto qué son? ¿Corderitos? ¿Cabritos? ¿Quién es su pastor? Jesucristo. Amén. Porque si el Señor es su pastor, pues usted tiene que conocer a su pastor. Amén. Usted tiene que conocer a su pastor. Amén, amén. Al Señor Jesús. Amén. Mire lo que continúa diciendo ahí en el mismo capítulo 10, el verso 16 del Evangelio de Juan. Dijo el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dijo el Señor, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Note, en el verso 14 está hablando a sus discípulos, es decir, a los judíos, a Israel. Pero el Señor dice, no se equivoquen, ustedes no son las únicas ovejitas. Tengo otras ovejas que no están en este redil, pero también ellas deben oír mi voz. Y cuando escuchen mi voz, entonces me van a seguir. Entonces yo voy a ser su pastor. Nosotros somos esas otras ovejitas que estábamos en otro redil y el Señor nos ha traído por su gracia y por su misericordia. Amén. Si nosotros somos ovejitas del Señor, entonces nosotros debemos de hacer lo que el Señor nos pide. Amén. Como cuando éramos niños, ¿se acuerdan cuando papá, mamá decía, no te juntes con el niño fulano de tal porque ese niño anda en malos pasos? ¿Qué hacíamos, hermanos? Estoy más que seguro que más de algunos no le hacía caso al papá o a la mamá. Más se juntaba con ese niño. Más se juntaba. Y en más de alguna ocasión le dieron algún recordatorio, no te juntes. O sea, decirle no te juntes es como que le diga, júntate con ese niño. Mira que está todo piojoso, le decía. Te van a pasar los piojos. Va a andar ahí, rasqui. Entonces, más de alguno no le hizo caso a los papás. Pero con el Señor no es así. Amén, hermanos. Amén. Póngase en pie, por favor. Nosotros sí somos obedientes al Señor, ¿verdad, hermano? Nosotros sí somos obedientes al Señor, ¿verdad, hermanos? Cuando eres sensible al Espíritu Santo, tus oídos están
agudizados a la voz de Dios solamente. Amén. No hay oposición a las cosas que Dios te manda que hagas o que dejes de hacer. Amén. No hay. Decíamos el día viernes, el que es experto en música o tiene esa experiencia o ese dominio en la música, escucha que alguien está tocando o sonando el acorde en do, en re o en cualquier otra, inmediatamente se le para el oído y rápido lo tiene tan agudizado y dice, esa persona está tocando en do mayor. No necesita que alguien le diga, mire, tal vez el que no sabe le va a decir, hermano, disculpe, ¿y en qué nota está tocando ese hermano? Y ella le dice, está tocando en tal nota. ¿Por qué? Porque su oído está tan agudizado que sabe distinguir sonido tras sonido. De igual manera, nosotros como pueblo de Dios, nuestro oído, si hay algo que le debemos de decir al Señor siempre, Señor, agudiza mi oído. Que este oído esté atento a la voz tuya, atento a tu palabra, atento a tu dirección, atento a tu guía. Señor, yo quiero ser sensible al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando somos sensibles al Espíritu Santo de Dios, no importa qué nos ofrezcan en esta tierra, nosotros le vamos a decir un rotundo no. No importa si es tu familia, si es un hijo, el esposo, el fulano, el mengano que te ofrece esto, que lo otro, nosotros rotundamente le vamos a decir no, porque eso no edifica, porque eso no honra a mi Dios, porque eso no le agrada al Señor. Y nosotros nos mantenemos fieles a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar en esta hora. El altar está abierto. ¿Quiere venir aquí adelante? Vamos a estar orando y buscando la presencia del Señor. Sensibles al Espíritu Santo. Podemos ser sensibles a la presencia del Señor, hermanos. Podemos ser sensibles a la presencia del Señor. No diga no puedo, no diga no sé cómo hacerlo, no diga me cuesta demasiado. Hermanos, el Señor está aquí, el Señor está con cada uno de nosotros, el Señor está con cada uno de nosotros, Él está con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, para aconsejarnos, para instruirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Claro, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Lo único que usted y yo podemos hacer por nosotros mismos es nada. Por eso el Señor dice, camina en el Espíritu. Camina en el Espíritu. ¿Quieres vencer la tentación? ¿Quieres vencer las cosas que te ofrece este mundo? ¿Quieres no involucrarte en las cosas que hay en este mundo? Dice el Señor, camina en el Espíritu. Camina en el Espíritu, porque tu carne te va a pedir que hagas cosas. Tu carne te va a pedir que participes, que te lleves con cierto tipo de persona. Tu carne te va a decir que no está tan malo lo que aquella persona está practicando. Pero dice el Señor, si tú caminas en el Espíritu, si tú te dejas guiar por el Espíritu, si tú permites, dice el Señor, que te guíe a través de mi Espíritu, entonces tú vas a poder vencer, tú vas a poder reprender, tú vas a poder decirle no, tú vas a poder salir de cualquier